Bueno, yo soy Jorge Castaño, soy Frontend Lead. Actualmente estoy trabajando en un broker francés que se llama Kepler Chevreux. Estamos haciendo especialmente aplicaciones internas y las convertimos a aplicaciones de escritorio porque, bueno, ahora lo veremos. También tengo un blog donde comparto artículos para crecimiento de carrera y un poco análisis de lo que está pasando en el sector, ¿no? En el mundo tech. Se llama vivirdelsoftware.com. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver por qué nosotros hacemos aplicaciones de escritorio o por qué se deberían hacer. Luego vamos a ver lo que yo llamo el desastre en 3 actos, que es 3 intentos que hemos hecho con nuestras aplicaciones de escritorio. Luego vamos a hablar, o voy a hablar, de los aprendizajes que he sacado en claro después de estos desastres. Y una última conclusión, si es que este tema tiene conclusión, pero bueno. Lo primero, ¿alguien ha hecho aplicaciones de escritorio aquí con Electron JS? ¿Sí? Con Electron no. ¿Con Electron no? ¿Con qué otra tecnología o con qué? Hace tiempo, con Java, Swing y cosas así. GTK, Qt. Ah, bueno, sí, con Python también. Sí, tú dices que sí también. Con Qt y Kirby. Vale, vosotros nada, ni os apetece, ¿no? Perfecto. A ver, no es un tema muy a la última y de hecho yo he luchado mucho por no hacer aplicaciones de escritorio para que todo fuera web, porque para nuestro caso tiene cierto sentido, pero bueno. ¿Por qué estamos haciendo aplicaciones de escritorio? Primero porque queremos sustituir unas licencias que estamos pagando, ¿no? Sustituir una app antigua de terceros, que este es el debate eterno, ¿no? ¿Debo construir mis aplicaciones o debo pagar licencias? Pues nosotros hemos decidido que a día de hoy preferimos construir las soluciones ya que podemos o creemos que podemos. Luego también nuestros usuarios son compañeros nuestros de la empresa, no tenemos las aplicaciones abiertas, por suerte, entonces ellos llevan trabajando siempre con una aplicación en el escritorio, ¿no? Un acceso directo, les resulta más cómodo, pues es uno de los motivos. También tenemos un control de múltiples ventanas, ¿no? Cada vez que alguien quiere hacer algo en una ventana aparte, pues lo vamos sacando y toda esa comunicación es más fácil a través de Electron, aunque también se puede hacer a partir de la web. Luego queremos una capa más de seguridad, como es un control de usuarios. Obviamente tenemos un single sign-on con un identity provider habitual, pero las aplicaciones de escritorio solo se instalan en los usuarios que nosotros queremos, por lo tanto es una capa más de seguridad y creo que usamos ya muchas aplicaciones de escritorio, entonces pues tampoco nos cambia mucho la vida, ¿no? ¿Y por qué Electron? Porque vosotros habéis hablado que no habéis hecho cosas de Electron. Para nosotros lo más importante era, a la hora de elegir cualquier biblioteca o dependencia externa, que tenga una documentación y una comunidad grande, ¿no? Electron sí que lo tiene. También que haya respuestas en Stack Overflow, obviamente, porque la IA tira de todo lo que existe, entonces más allá de la documentación, todos los problemas que ha tenido mucha gente pues están aquí y esta pobre gente de Stack Overflow necesita cierto tráfico a día de hoy, pues vamos a ayudarles. Luego también tiene más de 10 años de vida, cosa que también es pues una razón de peso para utilizar esta tecnología y digamos que es el estándar de la industria para hacer aplicaciones web convertidas a aplicaciones de escritorio, ¿vale? Siempre vamos a estar hablando de o aplicación web o de aplicación de escritorio porque, como han dicho estos compañeros, pues usan tecnologías para hacer aplicaciones directamente sin probablemente JavaScript. Y bueno, vamos con el bloque central, que es el desastre en 3 actos, o cómo construir lo mismo 3 veces y llamarlo progreso, o lo que viene siendo mi trabajo de los últimos 2 años. La primera idea que tuvimos era, lo he llamado All-in, porque teníamos todo dentro de Electron, ¿vale? Electron obviamente es un framework que está muy cerrado y puedes meter dentro cualquier framework o librería que quieras. Nosotros utilizamos React porque nuestras otras aplicaciones eran React. Entonces nuestra primera aproximación era, como solo necesitábamos una aplicación, pues vamos a meterla directamente todo en Electron. Afortunadamente solo para Windows, por suerte o por desgracia pensaréis, pero bueno, un único sistema operativo está muy bien. Y luego, como tenemos un monorepo con un backend compartido entre muchas aplicaciones, pues bueno, dijimos, pues ala, todo ahí al monorepo y ya está. Digamos que la estructura o la arquitectura que teníamos era una aplicación React metida dentro de la propia aplicación Electron en una única carpeta, ¿no?
Esto es una app de Electron clásica con sus cosas de React que podríamos sustituir por Angular o lo que quisiéramos, o simplemente JavaScript y HTML sin más. Y luego las cosas de Electron, que viene siendo el archivo main, que es todo lo que tiene que ver con el sistema operativo, es decir, la aplicación de escritorio como tal, los procesos con el sistema operativo, con los archivos, con el hardware incluso. Luego el renderer, que es lo que pinta la aplicación, que en este caso sería el archivo de entrada para React. Como en una aplicación de React tenemos el index o el main.js, ¿no? Pues en este caso sería el renderer, como una especie más de capa por encima. Y luego el preload, que es cómo se conectan las capas de visualización con la parte del sistema operativo, del propio ordenador. Y en este caso, pues como veis en el renderer, esto lo pongo para ir viendo cómo evoluciona nuestro archivo. Tenemos ahí, inyectamos React y ya está, ¿vale? Y luego ya las carpetas de React con todo lo que conlleva. Pero esto pues hizo aflorar ciertos problemas. Lo primero, que el desarrollo y el debug en Electron es un poco rollo, porque no sé cómo programáis vosotros, pero yo estoy haciendo control S o command S continuamente. ¿Vosotros cómo guardáis los archivos? ¿Trabajáis un rato y luego le dais a guardar o cómo lo hacéis? Se guarda solo. Cada tecla se guarda, ¿no? Sí, claro. Pues también tendrías un problema, como yo, que estoy ahí todo el rato, control S. Porque cada vez que hay un cambio, Electron permite hot reloading, pero se cierra la aplicación de Electron, se vuelve a abrir, entonces, aunque es mucho más rápido que lanzarla desde el principio, que sí que tarda, pues yo que sé, como 30 o 40 segundos para cargar todo, inyectar todo, en este caso sí que serían como 10 segundos, pero claro, hay una primera carga de la aplicación, ¿no? Hay un primer fetch de toda la info primaria, luego también se tiene que levantar la propia aplicación, un rollo. Que obviamente si lo tienes que hacer, pues lo haces, pero además es en horario laboral, pues no te importa perder tiempo. Pero bueno, luego tenía una build muy lenta porque primero tiene que, pues eso, compilar la app de React, convertirla a Electron, compilar Electron, bla, bla, bla. Era un poco rollo y fijaos, nuestra aplicación, esta fase inicial era una única vista con dos tablas, una arriba y otra abajo, y el archivo ocupaba casi 1 giga. Y era de verdad que era una chorrada, una única vista, 2 tablas, y luego todo el trabajo era, bueno, en un WebSocket que teníamos, pero no era nada de la propia aplicación. Que esto ya nos empezaba a escamar. Y luego no escala con nuevas apps porque, como os he dicho, teníamos un monorepo con un backend compartido y queríamos hacer pues, un montón de aplicaciones. Y dijimos, bueno, pues si encima la build tarda 15 minutos, tenemos archivos de 1 giga que van a tener que instalar todos nuestros compañeros, esto seguro que se nos puede ocurrir algo mejor. Entonces empezamos a barajar opciones y he dicho como ni para ti ni para mí, ¿no? Ya veremos, es una especie de opción híbrida en la que, bueno, tenemos aquí las cosas a mejorar y dijimos, vale, ¿cómo podemos cambiar estas cosas? Ya que el desarrollo y el debug es un rollo con Electron, pues lo que vamos a hacer es trabajar con las web apps, ¿no? Las separamos, trabajamos y debugueamos ahí, las convertimos a paquetes NPM y desde Electron inyectamos esos paquetes, así tenemos un único wrapper con Electron y podemos meter cualquier aplicación de fuera con un paquete NPM. Esto es una fumada, o sea, es muy fácil hacerlo, pero ya veréis que no tiene sentido del todo. Las builds las hacemos por separado porque al tener la web app, cuando hay un commit a develop, se genera el paquete NPM con los cambios y en Electron, pues únicamente cuando cambia Electron, que no cambiaba mucho, se genera la nueva versión y ya está. Esto es una norma básica del... Veo aquí gente muy joven, ya aprenderéis esto, que es como la confianza en que las cosas mejoren, ¿no? Teníamos un ejecutable de 900 megas y dijimos, bueno, como va a cambiar esto, pues confiamos, como haciendo así al aire, esto es muy de consultora, confiamos en que el tamaño vaya a bajar. Y luego no escala, pues bueno, vamos a tener varios wrappers. Obviamente hay que compilar todos y inyectar ahí los paquetes NPM, pero también confiamos en que esto vaya a mejor, ¿no? Nosotros con una confianza increíble. Por supuesto, repositorios separados para que cada uno tenga su pipeline y sus triggers. Unificar las cosas comunes porque en Electron controlas todo, que esto a mí es
de las cosas que más me gustan de Electron, que pues tienes el minimizar, el agrandar, ¿no? Cerrar, luego puedes abrir nuevas ventanas, como que tocas cosas del propio sistema operativo y de las cosas de escritorio que son muy interesantes. Y claro, si hacemos varias aplicaciones de Electron, todo el look and feel, todos los botones van a ser iguales. Si lo tenemos duplicado, pues no tiene sentido. Mejor vamos con esto. Y digamos que aquí, bueno, esto parece un lío, pero quería hacer como una especie de resumen. Tenemos cada app, ¿no? Estos son web apps por separado. Cada vez que tenemos un cambio, convertimos el paquete NPM y luego, dentro del propio wrapper, hacemos ese import. Simplemente, como si fuera una dependencia más, como si esto fuera, pues no sé, directamente Axios o lo que queramos. Como veis, la estructura de carpetas cambia. Ya no necesitamos nada de React, tenemos las tres mismas, el main, que es el proceso principal de abrir ventanas, conectarte con los archivos necesarios, el preload, que es el puente entre el main y el renderer, y en el renderer vais a ver que tenemos esos import ahí abajo y luego declarábamos unas variables de entorno para que todo esto fuera variable de verdad, porque cada aplicación tenía un endpoint backend, ¿no? Entonces, pues todas estas aplicaciones variables de entorno las metíamos ahí a la hora de hacer el deploy de la aplicación. Todo esto suena como, ¡ah, qué bien, qué inteligentes sois!, ¿no? ¡Ah, qué guay! ¿No? Y funcionó, que es lo peor de todo. Desarrollábamos a toda leche, teníamos un código unificado, el wrapper dinámico, el archivo exe bajó casi un 50% de ahorro. Oye, esto es fantástico, pero aún así, 500 megas decíamos, ¿pero qué está pasando? Si esto es, de verdad es una mierda, estamos haciendo un import. Y luego bajó el tiempo de compilación, entre comillas, pero bueno, bajó un poco. Entonces, pues estábamos súper contentos, ¿no? Y todos aquí, Electron es la leche, somos unos cracks. Y empezó la época que yo llamo de juegos y risas, porque empezamos como a venirnos arriba, ¿no? Y estamos ahí bailando y toda la pesca. Y dijimos, ¿qué os parece si cuando cerremos la app, en vez de cerrarse del todo, se queda en la barra, ¿no?, de Windows, ahí en segundo plano, como en un icono súper chulo, y se queda abierta? Y todos, ¡buah, sí, venga, pum, lo hacemos! ¿Qué os parece? Aquí ya, bueno, pasábamos ya de las cervezas al gin tonic, ¿no? ¿Qué os parece si metemos autoactualizaciones? Que cada vez que haya una versión nueva, compilada, el usuario la está usando y en caliente te dice, oye, reinicia la aplicación porque tienes una nueva. ¡Buah! Fantástico, ¿no? Buah, le he dado 2 seguidas, pero bueno. ¿Qué os parece si, ya que el equipo de backend está tan ocupado, ¿por qué no metemos más carga, ¿no?, en el UI? Porque podemos hacerlo, ¿no? Ahora los ordenadores son más potentes, además, pues JavaScript tiene un montón de cosas súper ligeritas, podemos hacerlo, pues más carga. Y para no bloquear toda esa carga extra, perdón, ¿por qué no metemos, separamos web workers para hacer ya JavaScript con hilos en paralelo? Bueno, una fumada, ya estábamos aquí, estaba sonando, estábamos ya empezando a venirnos arribísima. ¿Qué os parece si además de todo esto, como tenemos que hacer muchas aplicaciones, creamos como una especie de suite como lo hace Adobe, ¿no? Con todo el mismo look and feel, los iconos van a ser iguales, pero con un color distinto, ¿no? Y solo cambian las letritas. Venga, sí, lo hacemos. ¿Qué os parece si cuando pinchas en una aplicación se comunican con las demás y empiezan a filtrar cosas y cambian las demás aplicaciones? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aquí, ¿qué os parece? Esto ya fue la fumada, ¿no? Ya estaba sonando Flying Free, todos arribísima. ¿Qué os parece si en vez de muchas aplicaciones tenemos una sola aplicación creada por bloques, donde tú puedes ir metiendo bloques de todas las demás aplicaciones? ¿Qué os parece? Pues, ¿qué pasó con esto? Pues que todo se fue un poco a la mierda. Afortunadamente, estas 2 últimas no las hicimos, pero porque explotó todo, pero están en el backlog, ¿eh? O sea que nos tocará hacerlas en algún momento ya de la fumada máxima. Y llegan nuevos problemas, ¿no? Nuevas features, nuevos problemas. La app en segundo plano. ¿Qué creéis que puede salir mal cuando tienes una aplicación que el usuario piensa que está cerrada, pero no está cerrada? No hay respuestas, pues el horror. Nosotros, no sé cómo lo hicimos, pero cada vez que abrías de nuevo la aplicación, en vez de abrirse la que estaba en segundo plano, se abría otra nueva. Teníamos nuevas instancias de las apps. Además usábamos web workers. ¿Y qué pasa con eso? Pues que, os he dicho que teníamos 2 tablas. Cada tabla tenía un web worker para paralelizar todo. Teníamos más instancias de las aplicaciones, cada una con 2 o 3 web workers, y descubrimos que había como 30 conexiones y dijimos, nos están hackeando. Hay gente conectándose a nuestro backend porque hay 30 conexiones y somos 2 gilipollas conectados aquí en tiempo de desarrollo.
Más problemas. Los paquetes NPM sonaban de la leche, ¿no? Como, va, tío, hacemos paquetes NPM y genial. A la hora de debuguear había que desofuscar ese código porque era una dependencia importada, bueno, otro lío de narices. Más carga en el UI significa que vas a bloquear el UI y así pasó. En cuanto subimos a producción y teníamos datos de producción, teníamos como 1000 cambios aproximadamente por segundo. Entonces el UI petaba porque nos lo bajábamos todo, hacíamos paginación y filtros y ordenación en el UI. Bueno, un escándalo. Estas mejoras, entre comillas, bueno, pasaron de 15 a 10 minutos, que pues bueno, algo es algo, pero seguían haciéndose en paralelo, entonces era mortal. Y las autoactualizaciones, bueno, pues las autoactualizaciones por suerte iban increíbles, que fue como, pero mira, acertamos aquí. Un poquito, ¿no? Un bálsamo, ¿no? Para decir, bueno, no hemos sido tan cafres. Entonces dijimos, bueno, mira, toda esta porquería que hemos hecho, que no necesita nadie, que solo la hemos hecho porque nos apetecía y teníamos un ego gigante, ¿no? Como la gráfica de Dunning-Kruger, estábamos arriba en la cresta de la ola, dijimos, bueno, ya está, vale, nos hemos equivocado, vamos a simplificar. ¿Qué es lo que necesitamos? Una app de escritorio, ok, eso es obligatorio. ¿Qué más necesitamos? Una build única con el código compartido para no duplicar código y que sea variable, para inyectar todo ahí dentro. Ya está. O sea, recorrimos esta gráfica, primero era súper simple, luego nos flipamos y ahora decimos, bueno, ahora ya, vamos a hacer las cosas como los seniors. Es decir, menos código es la mejor solución. Entonces estuvimos pensando, ¿no? Una nueva propuesta y dijimos, no, ahora de verdad es la nueva propuesta y ya esta es la última propuesta, ¿vale? La app en segundo plano, fuera. No es necesario. A tomar por saco. ¿Lo hace Spotify? Me da igual, no somos Spotify. Fuera. Los web workers, da igual, son dos tablas. Hacemos todo en el backend. No necesitamos web workers y paralelizar todo. Ya está. Paquetes NPM, fuera. Tomar por saco. Vamos a hacer aplicaciones web, vamos a desplegar estas aplicaciones en una URL y las cargamos desde Electron. Electron es un navegador web. Pues ya está. Hacemos una carga de la propia URL. Esto, la carga en el UI, todo al backend. Filtros, ordenación, la paginación, todo a la mierda. Las nuevas builds. Esto fue el mejor acierto. 5 minutos por app, pero como estaba en paralelo, porque ya son aplicaciones web, igual que antes estaban en repos separados, pues se actualiza, se despliega y ya está hecho. Cuando haya cambios en Electron, solo hay que cargar la misma URL, no hay que cambiar nada y por eso las autoactualizaciones mínimas. Fíjate, era lo mejor, era nuestro buque insignia y no las perdemos, pero no va a haber tantas porque ya, como vais a ver, en Electron no había que tocar casi nada. Entonces aquí tenemos algo parecido a lo de antes, las apps por separado, pero en vez de crear los paquetes NPM, ya está, las desplegamos y punto. Además, al desplegar algo, lo tienes también en el navegador, puedes debuguear lo que está desplegado en el navegador, no tienes que desofuscar, no tienes que traerte el código compilado. Y luego en Electron simplemente cargamos esa URL, ¿no? Digamos que Electron se convirtió como en una ventana más. Teníamos los botones de minimizar, maximizar, cerrar, abrir nuevas ventanas y cosas necesarias para las aplicaciones de escritorio, pero todo lo demás, esto se mantiene igual, pero mira, el renderer vacío. O sea, antes aquí, en la primera opción, inyectábamos React, cargábamos React, en la segunda hacíamos lo del import con todas las variables de entorno, no, esa mierda ya fuera. Y lo único que hacíamos en el proceso principal de Electron, cargar una URL. Ya está. Main window.loadURL y la URL variable que a la hora del despliegue le metíamos ahí y ¡pum! Fuera. Hacemos otras cosas, pero bueno, no vienen al caso porque no son de Electron. Entonces, oye, parece que hemos mejorado, ¿no? la aplicación, aunque podríamos preguntarnos ¿es una aplicación de escritorio? Sí, lo es, pero es como un iframe, ¿no? Antiguo, ¿no? Pero bueno, es la solución. Tenemos un wrapper mínimo que, ostras, no sé si lo he puesto por aquí. El tamaño no lo he puesto. Bueno, creo que sale más adelante. La build, que es de 1 minuto, porque antes aumentaba el tiempo porque hacía el import y tenía que hacer algunas mierdas, entonces al inyectar eso se hacían muchas mierdas en paralelo. Desplegamos las web apps, como he dicho.
usamos las URLs como variables de entorno, que esto es la magia para no tener que estar compilando las aplicaciones todo el rato, sino que decimos, vale, yo tengo la misma aplicación que tiro de unos valores que son completamente variables y luego se los meto por otro lado. No necesitamos actualizar la aplicación, por desgracia. Se actualizará, pues yo qué sé, cada 4 o 5 meses que queramos meter algo nuevo o si queremos abrir ventanas y que hagan cosas fancy, pero probablemente no se actualice. Entonces, en resumen, la trilogía de la vergüenza, como me gusta llamar esto, es que llevamos 2 años con esta mierda, de verdad. Todo en Electron, con archivos ejecutables de casi 1 giga, que esto de verdad es... ¿Qué mierda hay ahí dentro, tío? Si solo necesitas una aplicación, pues bueno, pues puede ser una solución, porque al final desplegar una web app y controlar X cosas ahí, pues puede ser complicado solo para una. Pero bueno, si quieres una aplicación, puedes hacerlo todo aquí, pero no escala. Paquetes NPM. 500 megas de aplicación, nos vinimos arriba, pusimos muchas mierdas extra y creo que es algo que, si no os ha pasado, os pasará, ¿no? Como que nos encanta la sobreingeniería y hacer cosas de flipaos, pero bueno, se aprende a que no hay que hacerlas. Y por último, pues bueno, puse este icono porque como intentando hacerlo para el futuro, ¿no? Con esos bloques de que cada una aplicación, con todas las aplicaciones ahí metidas, pero yo creo que esto no sé si lo retrasaremos o qué haremos, pero oye, tamaño del exe 100 megas. Que a ver, que es mucho para ser un grapper, un navegador de mierda, pero oye, de 1 giga a 100 megas, pues bueno, lo hemos dejado en una 10ª parte. Y con load URL y a fregar. Ya está, fin. Lo más simple del mundo. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido en todo este proceso, en esta travesía por el desierto? Menos código siempre es mejor, ¿vale? Nos creemos que no, más código y sobre ingeniería y aquí llamo aquí, aquí tú y todo y un resultado. No. Si hay menos código, hay menos bugs probablemente. A la hora de desarrollar vas a debuguear mucho, entonces facilítate trabajar, porque si es un rollo trabajar, me acuerdo antes cuando cada vez que compilabas tenías que esperar y dejabas eso ahí, te ibas, bueno, te podías ir a tu casa y volver. Entonces, ese tiempo de no hacer nada se puede hacer muy pesado. ¿Qué más? Cero sobre ingeniería. Esto, de verdad, creo que el que lo ha sufrido lo sabe, el que no dice, a mí no me va a pasar, hasta que te pasa, ¿no? Como la frase de los motoristas, ¿no? Están los que se han caído y los que se van a caer, pues aquí igual están los que han hecho sobre ingeniería y los que la van a hacer. No dejarnos llevar por modas de si Spotify lo hace, nosotros también, porque, spoiler alert, no eres Spotify, no eres Google. O sea que si sois 2, colgaos. Si solo sois 2, pues no os flipéis. Y esto que a mí me gusta mucho, pero cuesta aceptarlo, ¿no? Que lo aburrido no es sexy, pero te deja dormir tranquilo. Que a todos nos gusta el flying free, ¿no? Y venirnos arriba y la sobreingeniería, pero bueno, a veces el flying free es divertido un rato, pero luego trasnochas y a veces implica pastillas. Y eso, simplificar nuestro día a día, que para mí, de verdad, también es importante, ¿no? ¿Qué es mejor? Que el domingo por la tarde digas, bueno, mañana tengo que trabajar, pues ya está, es lo que toca. A que digas, mañana otra vez, vuelta al coñazo este, ¿no? Y tener que compilar y que cada vez que guardo se cierra la aplicación, se vuelve a levantar. Simplifiquemos el día a día porque vamos a estar trabajando muchos años más, o eso espero, porque ahora igual con la IA nos matan directamente. Entonces, bueno, como conclusión, quiero hacer una especie de reflexión de si necesitamos o no necesitamos una aplicación de escritorio, ¿vale? Tengo aquí como unas preguntas para que podáis ir respondiendo vosotros mentalmente si en el futuro valoráis hacer una aplicación de escritorio o una aplicación web. Entonces, ¿necesitáis acceso al sistema operativo? En nuestro caso, pues teníamos que abrir como varias ventanas y hacer como una conexión por detrás. Pues sí. ¿Necesitas acceso al hardware, ¿no? Tienes que tirar del GPU o de algo físico, de los puertos. En ese caso, pues igual hay cosas de HTML o nuevas APIs que te dejan acceder a la cámara, ¿no? o a ciertas cosas, pero no todo. ¿Necesitas trabajar online?
o sea, offline, perdón. Necesitas que los usuarios tengan ahí todo en local, aunque sea el 90% del tiempo, que haya ciertas llamadas o que se guarde todo en local y luego cuando tengas ya conexión se manden cosas. Ok. Esto también se podría hacer con HTML, porque no sé si conocéis las PWA, ¿no? Las Progressive Web Apps, que también pueden crear una parte offline. También se podría hacer. Esto era lo que era nuestro caso, control de acceso como una barrera más de seguridad o incluso que los usuarios tuvieran X o Y. Y luego esta pregunta, que muchas veces entramos como en modo ingenieros, ¿no? De no, la solución esta es la mejor, porque yo me puse muy pesado, pero si esto es una aplicación web, ¿para qué vamos a estar haciendo tanta historia? Que no instalen nada. Si tus usuarios prefieren usar una aplicación de escritorio porque les viene bien, porque están acostumbrados, porque quieren tener el acceso directo, por lo que sea, pues oye, pues igual hay que aceptarlo, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es crear soluciones a un problema, y si eso pasa por hacer una aplicación de escritorio porque les viene mejor, pues oye, lo que hay que hacer es simplificar al máximo, hacer una carga de una URL y ya está, y que se crean que es una aplicación de escritorio. Y bueno, como última reflexión, a veces no hacer una app de escritorio es la mejor opción. Y eso es todo. Muchas gracias.